el valor del mercado medido por el principal índice de mercado, que es el S&P 500. La recuperación comenzó a mediados del año 2023, se acentuó y salimos del bear market en el tercer trimestre del año 2023 y ahí ha comenzado una gran recuperación del mercado con dos dígitos de rentabilidad en el 2023 y dos dígitos de rentabilidad este año 2024. Una nota interesante que estaba viendo esta mañana, y es que si el S&P 500 sube 3% más desde el punto que tenemos hoy hasta el cierre de diciembre, el mercado cerraría con ganancias superiores al 30% anual. Y eso no pasaba en la bolsa desde el año 1997. ¿Qué le quiero decir con esto? Estamos frente a uno de los bull market o mercados alcistas más fuertes de la historia de los Estados Unidos. Y ya se lo voy a mostrar en un gráfico que les he traído un poco más adelante. Nuestra carta de presentación, todos conocen a Báltico, es la firma que se encarga de la gestión de activos bursátiles y el manejo bajo un modelo de cuentas separadas, de cuentas individualizadas dentro de Interactive Broker para cada uno de ustedes. Algunos de ustedes seguramente son clientes de Báltico ya, otros estoy seguro que luego lo van a hacer pronto, pero nosotros nos dedicamos básicamente a la gestión, al manejo, al desarrollo de estrategias de inversión de acuerdo al perfil de cada uno de los clientes, de acuerdo al objetivo de inversión que cada uno tenga y de acuerdo, por supuesto, también a el horizonte que cada uno quiera tener en cuanto a su plazo de inversión y a cada una de sus metas. Entonces, una de las cartas de presentación que siempre me gusta colocar en Báltico es el performance o el rendimiento que hemos venido presentando, especialmente en nuestro portafolio o estrategia de crecimiento, que es este que están viendo acá. Vean cómo venimos con la línea naranja, ¿sí? Superando los índices más importantes del mercado o el benchmark que hemos escogido, que es básicamente un índice de acciones, porque la estrategia de crecimiento que desarrollamos en Báltico es una estrategia orientada básicamente a lo que es renta variable, la inversión en acciones en casi en su totalidad. Entonces, cuando nos comparamos con nuestros pares para estrategias agresivas, nos damos cuenta que hemos tenido un desempeño desde enero del año 2019 a la fecha del 167%, ¿sí? Esto está al cierre del tercer trimestre. Ya para diciembre tendremos los datos actualizados para el último trimestre del año y se los voy a compartir. Y nuestro partner en Estados Unidos, que es nuestro broker oficial, es uno de los brokers más importantes del mercado americano, un broker regulado, un broker muy bien capitalizado, el broker de primera línea, de hecho es el mejor broker online de los Estados Unidos según revistas especializadas como Forbes, como publicaciones como stockbroker.com, la misma Rankia, Interactive Broker, donde ustedes pueden tener una cuenta de inversión, el que no la tiene, y en esa cuenta de inversión, además de tener las ventajas de ser una cuenta multimoneda, donde usted puede tener dólares, puede tener euros, también es una cuenta multiactivos y una cuenta global, donde usted puede tener cualquier activo financiero que cotice no solo en los Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, eso ahí como entrada, vamos a hablar un poco de la parte macro. Básicamente la macroeconomía es la que va a definir lo que puede suceder en el año 2025 y al menos así lo veo yo. Y quiero aprovechar el momento para hacer un pequeño disclosure, y es que todo lo que van a ver acá no representa un consejo de inversión como tal, son opiniones de nuestro departamento de análisis, algunas de mi persona como portfolio manager, es un panorama de cómo veo los mercados, pero no necesariamente representa un consejo de inversión directo para ninguno de ustedes, puesto que todo lo que vean acá lo hemos tomado, por supuesto, de fuentes confiables de información, pero cada uno de ustedes debe analizar luego lo que está acá en el contexto de su caso personal, con su asesor financiero, en base a sus metas, en base a su perfil de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno.
¿Cómo veo yo el tema con la macroeconomía el año próximo? Lo primero es que todo pasa por la inflación. Si la inflación en los Estados Unidos en el año 2025 sigue convergiendo hacia el 2%, que es el target de la Fed, y que es configurando esta aterrizaje suave o esta caída de la inflación que ha tenido en los últimos 2 años la economía de Estados Unidos, sin que eso haya derivado en una recesión en los Estados Unidos. Si la inflación sigue cediendo, sigue dócil y sigue yendo a ese 2%, indudablemente vamos a tener ya de por sí, el mercado está descontando una nueva rebaja de intereses ahora en el mes de diciembre, pero probablemente yo veo 3 descuentos más de intereses en el año 2025 si el dato de inflación sigue saliendo positivo. La inflación es la clave, es lo que ustedes tienen que seguir para poder de alguna manera asignar recursos, aumentar sus inversiones, tomar algunas decisiones con sus asesores, porque la inflación determina las tasas de interés. Las tasas de interés es básicamente el costo del dinero, y si las tasas de interés bajan, entonces el precio de las acciones y el precio de los bonos tiende a subir. Al contrario de lo que pasó en el año 2022, cuando las tasas subieron abruptamente, la bolsa cayó y los bonos cayeron. Entonces, ¿por qué es tan importante mirar la inflación? Porque ella nos va a determinar el futuro con respecto al tema de las tasas de interés, y el futuro con respecto al tema de las tasas de interés determina la actuación de la Fed, determina los niveles de oferta monetaria en la economía, los niveles de liquidez y, por supuesto, el precio de los activos financieros. Lo que estamos viendo en el tema de la inflación es que ha seguido cayendo. Sin embargo, hay que tener cuidado, hay que tener un poco de cautela, porque recordemos que en enero entra un nuevo gobierno a los Estados Unidos, y un nuevo gobierno puede venir con algunas políticas que de alguna manera puedan tener algún impacto en la inflación. Y es una de las cosas que algunos analistas comentan, que Donald Trump, con el tema de los aranceles, si se exacerba esta política proteccionista de elevar aranceles, entonces la inflación en Estados Unidos, que viene convergiendo favorablemente hacia ese 2%, podría tener un pequeño rebote. Entonces, de hecho, un analista, el doctor Rubini, que le dicen doctor desastre, no sé si lo conocen, fue el que predijo la crisis financiera del año 2008. Bueno, él dijo que en su escenario, si Trump aplica las políticas de aranceles en los términos que él lo dijo en la campaña, eh, la inflación en Estados Unidos podría incluso volver al 5%. Entonces, eso es algo que está latente allí, que debemos de seguir como inversores. Sin embargo, también se ve una gran diferencia entre lo que Trump anuncia o dice y luego lo que se ejecuta. Entonces, yo creo que ahí va a haber diferencias, eh, pero no deja de ser un tema a seguir para el próximo año, y un tema que obviamente va a ser muy dinámico. Vean acá como el doctor Rubini, doctor Doom, Nuriel Rubini, cree que la inflación podría subir al 5%. Y bueno, si la inflación sube al 5%, indudablemente las tasas no van a bajar en los términos que el mercado espera. Este gráfico que está acá está muy interesante, porque es un gráfico que nos refleja por qué cualquiera de nosotros que tenga dinero, capital en los bancos, debería evitar tener el dinero allí muerto, tener el dinero improductivo. Fíjense en especial esta última parte. Acá quiero que vean qué pasó con una persona que tuvo o que dejó el dinero en el banco desde el año 2020 a la fecha. Esto básicamente es la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de poder o de valor de compra del dólar americano en los últimos 4 años, es casi del 20%. Es decir, si alguno de ustedes dejó $100,000 en un banco sin invertir en el 2020, hoy tiene aproximadamente un 20% menos en términos de valor. Nominalmente puede que tenga los mismos $100,000, o quizá un poco más si el banco le pagó algún tipo de interés, pero en términos reales usted perdió el 20% del poder de compra o del poder adquisitivo de esos $100,000.
esto básicamente es una reflexión del por qué debemos invertir, de por qué el put your money work, por qué debemos de poner el dinero a trabajar, porque justamente históricamente la inversión, en el caso, por ejemplo, de las acciones, ha sido un excelente instrumento para proteger un capital de la inflación y para que un capital pueda crecer en términos reales, incluso en tasas, por encima de cuando le descontamos la inflación. Ya vamos a ver un gráfico que explica ese tema. Pero bueno, acá el reto para cualquier inversor es justamente evitar asumir ese costo de oportunidad que representa que dejemos el dinero en los bancos improductivos perdiendo valor. Y esto pareciera muy básico, pero es una realidad. Hay gente que no invierte porque de alguna manera, un poco por falta de información, otros porque quizás no tienen la asesoría adecuada, pero otros porque tienen un poco de temor de que si yo hago una inversión en la bolsa, en ETFs, en bonos, en acciones, y pasa algo negativo en la economía mundial o en la economía de Estados Unidos, el valor de mis inversiones podría verse afectado o podría tener una baja en el valor de mis inversiones. Bueno, eso puede pasar, pero también puede pasar que sus inversiones vayan bien y crezcan, pero lo que sí es completamente seguro es que si usted no invierte, esa pérdida de valor o esa erosión en el valor de sus dólares, es 100% seguro que lo va a obtener. Entonces es como un contrasentido decir, no invierto porque puede bajar el valor de mis inversiones si invierto, pero bueno, ten la total seguridad que si no invierte, tus dólares también están perdiendo valor, aunque sea silenciosamente. Bueno, uno de los temas también importantes, por qué la gente invierte en los Estados Unidos principalmente y no en otros mercados desarrollados. Y vean, fíjense lo que ha pasado acá con la línea azul. Ya te voy a responder esa pregunta, Omar, que la acabo de leer y está interesante en el contexto de lo que estamos hablando. Siéntase en libertad de escribir y yo en la medida de lo posible voy leyendo también los mensajes y voy respondiendo. Si me queda alguno, como decimos en el tintero, luego lo aclaramos al final. Vean, esta línea azul es el valor de las acciones en Estados Unidos, ¿sí? Y vean, por ejemplo, la línea roja es el valor de las acciones mundiales, sin incluir a los Estados Unidos. Y podemos ver esa gran diferencia que hay entre, a ver, invertir en Estados Unidos e invertir en Europa o Asia, otros mercados. Y la respuesta a por qué esto sucede no es más que el estado de la economía americana es mucho mejor, o la situación de la economía americana es mucho mejor que la economía europea. Fíjense, Europa está por un lado con la guerra, por el otro lado es un continente cuyo productividad y crecimiento está totalmente estancado, la economía europea está estancada, no hay crecimiento en Europa. Además de eso, en Europa no se han hecho reformas importantes que puedan aumentar la competitividad de la región. Entonces, de alguna manera, las empresas más rentables, las empresas de mayor crecimiento, siguen siendo las empresas de Estados Unidos y el capital busca dónde está el mejor crecimiento. ¿Ok? Entonces, allí podemos ver ese tema. Fíjense algo, Omar pregunta, Román, ¿cuánto más puede durar este bull market? Esa pregunta me encanta porque es una de las cosas que he venido estudiando en los últimos meses. Hay gente que dice que, bueno, ya este es el segundo año de doble retorno o doble rendimiento de dos dígitos en la bolsa americana. Esto quizás el año próximo ya no será tan bueno. Y bueno, cuando nos ponemos a estudiar los periodos alcistas o los llamados bull market en Estados Unidos, el promedio de mercado alcista, más adelante tengo una gráfica también muy buena que habla del tema, el promedio de mercado alcista son 60 meses. Son 5 años el promedio. Ha habido mercados alcistas de más de 5 años, indudablemente, y otros que históricamente duraron menos de 5 años. Pero el promedio está allí entre 48 y 60 meses, 4 o 5 años. Estamos probablemente a mitad de camino, pero sí, desde ese punto de vista, Omar, sí puede haber tranquilamente otro año excelente en el mercado, como podría ser el 2025, donde ya las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, las proyecciones del Banco Mundial dicen que la economía mundial
va a crecer 3% el próximo año. Entonces vas a tener al mundo creciendo el 3%, vas a tener al mundo bajando las tasas de interés, porque Europa como está estancada está bajando las tasas de interés, China está bajando las tasas de interés, la FED está bajando las tasas de interés. Entonces, si se reduce el costo del dinero y se reduce el costo del financiamiento y los tipos de interés, entonces con una economía global en crecimiento, indudablemente el año próximo puede ser también otro año favorable para los mercados accionarios. Acá, este gráfico también, este cuadro se los traje porque saben que cuando ustedes veían las proyecciones de los principales bancos de inversión en Estados Unidos, había un banco que nadie se explicaba por qué, pero cuando ustedes veían las proyecciones, todos estaban, bueno, el S&P iba a llegar a 6.000, otros hablaban de 6.500, otros hablaban de 5.900, 5.800, en su momento hasta 5.500. Pero había un banco y un analista de JP Morgan que mantenía las proyecciones de 4.200 puntos en el S&P, y todo el mundo decía, bueno, este señor está fuera de toda la estadística. Eh, este señor recientemente reconoció su error, reconoció su equivocación y pasó de ser uno de los analistas más bajistas que había o más pesimistas del mercado, acá lo pueden leer, a ser uno de los analistas más optimistas nuevamente. Este señor subió desde 4.200 puntos, que era su estimación del S&P, a 6.500 el target para fin de año 2025. Es el analista estrella Lacos de JP Morgan y me llama la atención porque justamente era el analista más pesimista que había con la bolsa. Así que creo que es interesante analizar esto y ver esto, porque si fuese uno de los analistas que siempre está optimista, tú dices, bueno, acá no hay nada relevante, pero considerando que es un analista que siempre hablaba de que iba a haber un crash en el mercado, de que la bolsa se iba a desplomar, de que íbamos a llegar a los precios del año 2022, bueno, ya cambió de opinión. Esta gráfica, cortesía también de Báltico, este es un analista que ha estado muy acertado, ojo con eso, muy acertado en los últimos tiempos. Era el analista de Morgan Stanley y este analista eh, pricea o estima que el S&P 500 va a estar sobre los 6.500 puntos para la final del año próximo. Eso implica un retorno alrededor del 9% desde el valor que está ahora si se cumplen esas proyecciones. Esto se lo digo porque hay gente que me dice, bueno, Román, ¿qué pasa? Tengo un dinero extra, ¿qué pasa si lo invertimos ahora? ¿Cuánto podría ser el retorno potencial o retorno esperado? Haciendo la salvedad de que siempre que hablamos de retorno potencial y retorno esperado, estamos hablando de los mercados de renta variable, donde no hay rendimiento fijo garantizado. Cualquier cosa que acá que conversemos está sustentada en estimaciones, en proyecciones, pero los mercados al final hacen lo que quieren y las economías son dinámicas, así que no es como la renta fija, donde tú puedes estimar un cupón, una tasa de interés y estimar un flujo. Acá todo va a depender, por supuesto, de la marcha de la economía, incluso puede ser mucho mejor que esto, pero también puede estar por debajo de esto. Pero bueno, cuando tomamos una decisión de inversión, lo primero que tenemos que ver es la relación riesgo-retorno. ¿Cuál es el riesgo que estoy tomando y cuánto puede ser mi ganancia potencial? Entonces midan que, según Morgan Stanley, desde hoy, y si se cumple esta proyección, estaríamos hablando de un 5% para el año próximo. Acá Bruno pregunta, Román, ¿pensás que el triunfo de Trump haya tenido que ver con el cambio de opinión del analista de JP Morgan? En parte, quizás él está viendo que yo creo que una de las cosas que está haciendo que muchos analistas eleven nuevamente las estimaciones es un gráfico que tengo más adelante sobre las ganancias proyectadas para las empresas de Estados Unidos. Permítame llegar ahí, Bruno, y lo vas a ver. ¿Por qué los analistas, o sea, en qué se basa un analista para decir que el S&P va a llegar a un precio el año próximo? Esa afirmación está sustentada en las ganancias proyectadas de las empresas. Cuando lleguemos ahí, es una de las cosas que miramos mucho en Báltico para tomar decisiones, es justamente fundamentar las decisiones
en cuanto a qué puede pasar con las ganancias de las empresas, porque las ganancias de las empresas determinan el valor de las acciones. Entonces lo vamos a ver ahí un poco más adelante. El señor José Rojas pregunta, ¿cuál es el pronóstico para las criptomonedas? ¿Van a seguir creciendo? De antemano te diría que pienso que sí, las criptomonedas van a ir bastante bien si las tasas siguen bajando también. Es un activo de riesgo más. Ya vamos a ver una lámina también más adelante que tengo sobre el tema del Bitcoin, pero yo pienso que mientras las tasas bajen, a las acciones, a los bonos y a las criptomonedas le va a ir bien. Vean este gráfico. Acá hay un analista que yo sigo mucho porque es un señor muy respetado y es un señor también muy acertado que se llama Ed Yardeni. Yardeni elevó su target también para el S&P 500. Es la primera línea que está acá, que dice Yardeni Research. Elevó a 7.000 puntos el S&P para el año próximo. Ah, pero si nos basamos entonces en la predicción de Yardeni, y entramos ahora al mercado o colocamos un poco más de dinero ahora en el mercado, podríamos estar hablando de 15-16% de retorno esperado implícito para el año próximo. Entonces, ustedes toman allí una banda, según Morgan Stanley puede ser un 9% más, según Jardini podríamos hablar de 15-16%, que es un retorno potencial muy importante y muy interesante para entrar en acciones. Esto para dar un poco de visión, porque hay gente que dice, entrar ahora es como llegar tarde a la fiesta. Yo creo que aún no. Ya vamos a ver también otras cosas que estamos viendo para poder afirmar eso. Andrés Lauman comenta, hola Román, ¿te parece bien invertir en el Russell más que en los países emergentes? Sí, Andrés, totalmente. Una de las cosas que venimos desarrollando en Báltico después que ganó Donald Trump es reducir la exposición a los mercados emergentes, porque las políticas de tarifas y de aranceles altos, fíjense que van a golpear fuerte a China, van a golpear a México, que son dos de las economías emergentes más importantes que hay. Y entonces, eh, pareciera que el crecimiento de los emergentes pudiera verse afectado, pero por otro lado, las compañías pequeñas y medianas no han subido como subieron las compañías grandes en los últimos 24 meses. Entonces, cuando las tasas de interés bajan, las empresas que más se benefician son las pequeñas y medianas, porque son las empresas que tienen, digamos que estructuras patrimoniales un poco más endebles, porque no son compañías tan grandes y tan sólidas, y son las compañías que dependen más del financiamiento externo. Entonces, si bajan la tasa de interés, el sector de pequeñas y medianas empresas se debería crecer muchísimo más que las blue chips que están en el Dow Jones, o crecer muchísimo más que las 500 del S&P o que las empresas o las Big o las grandes compañías de alta capitalización. Me gusta mucho el Russell, sí, estamos invertidos allí. Hay un ETF genial que es el IWM, que simboliza esas 2.000 compañías. Y se acuerdan que les comentaba que estamos frente a uno de los bull markets más fuertes de la historia. Bueno, este gráfico estadístico, fíjense que la línea roja que está acá es el actual mercado alcista. Vean que está en el top del decil más alto de todos los mercados alcistas. Este gráfico, que es excelente, es de Bloomberg y de Goldman, con data de Goldman, refleja el grado de dispersión de todos los mercados alcistas. Y el promedio de los mercados alcistas es la línea azul. Y estamos en la línea roja, es decir, estamos en uno de los bull markets más fuertes de la historia de la bolsa americana. Esta lámina de Feroldi pareciera un recordatorio, pero es interesante. Yo soy un fiel creyente de la inversión a largo plazo, de que uno debe invertir con una visión de largo plazo. Y cuando invertimos a largo plazo, más que ver el precio de una acción, cuánto sube, cuánto baja, lo que tenemos que mirar es el negocio en el que estamos invirtiendo. Cuando usted compra acciones de Netflix, por ejemplo, si bien es cierto, está comprando acciones de una empresa de streaming o de un proveedor y productor de películas, de series, todo este tema, no es menos cierto que tenemos que mirar también el sector. O sea, el negocio como tal es el sector. Entonces, Feroldi nos dice, cuando usted invierte a largo plazo, fíjese más en cómo va el sector que en cómo van las acciones. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Bueno, cada día la gente ve menos televisión, cada día la gente ve menos cable, cada día estas nuevas generaciones no ven televisión, como la veíamos quizás nosotros.
Entonces cada día las plataformas de streaming como HBO, como Netflix, como Amazon Prime, cada día son más importantes, cada día tienen más usuarios, cada día tienen más volumen. Entonces, cuando invierten, traten de estar en los sectores de crecimiento. Entonces, cuando empezamos a entender el sector, más que mirar la empresa, sabemos que estamos invertidos en los sectores del futuro. ¿Cuáles son los sectores que realmente copan el consumo, las preferencias del consumidor? Y allí es donde podemos entonces mantenernos invertidos a largo plazo y generar mejores rentabilidades. Esteban Rukna pregunta, ¿el aumento de la conflictividad bélica en el mundo puede generar problemas sobre el escenario que planteas en la bolsa americana? Sí, no, siempre un conflicto bélico, algo que no está hoy en el panorama, si aparece algo, una nueva guerra o aparece una escalada de conflicto, indudablemente afecta las economías y afecta los mercados. Pero te cuento algo interesante, Esteban. Polymarket, que es una firma que hace estudios de probabilidades, encuestas y apuestas, es, al día de ayer tiene 45% de probabilidad de que la guerra entre Rusia y Ucrania haya un cese al fuego en los primeros 90 días del mandato de Donald Trump. Y eso no pasaba desde hace muchos meses atrás. Más bien, lo que pareciera que se está convirtiendo en una expectativa es que Trump podría, al asumir el mandato, buscar una victoria rápida en el mundo, y esa victoria rápida podría ser buscar la manera de que haya un cese al fuego y se detenga por lo menos las hostilidades entre Rusia y Ucrania y se sienten a negociar. Entonces, 45% del mercado cree que en los primeros 90 días de Donald Trump esta guerra puede por lo menos haber un alto al fuego. Y si eso sucede, así como te dije que una nueva guerra es negativa para el mercado, si se detiene la guerra de Ucrania y Rusia, puede ser también un catalizador alcista para la bolsa. Así que atentos allí con ese tema. Fíjense, esta lámina de Morgan Stanley, ellos tienen un paper que se llama ¿Cómo vemos el mundo al año 2030? Está hecho por analistas bastante futuristas, con mucha visión de negocio, pero aquí me gustan algunas cosas. Es que ellos tienen tres aristas de crecimiento para los próximos años. Uno le llaman difusión tecnológica, decarbonización y longevidad. Entonces, ¿qué hablan de ellos dentro de la difusión tecnológica y hacia dónde va el mundo? Creen que el futuro es todo el tema de los autos autónomos, taxis autónomos, autos autónomos. Ahí está trabajando muy fuerte, obviamente, compañías como Tesla. De hecho, hay una compañía interesante en la que estamos empezando a invertir, se llama Hobby, que es de taxis aéreos, también el sector militar, ya la quieren comprar. El mundo apunta hacia eso, hacia la robotización, hacia los humanoides. Ya Tesla está desarrollando también robots que de alguna manera pueden en un futuro suplantar las funciones de los humanos. Entonces, allí hay un tema de inversión para los próximos años que nosotros, si buscamos crecimiento a largo plazo, debemos investigar, analizar y estar allí. Y de hecho, tienes las empresas que pueden capitalizar esta tendencia, están ahí justo debajo de esta lámina. Luego, el segundo tema de inversión para los próximos años hablan de carbonización. Ellos lo llaman así, no sé si la traducción al español es correcta, pero básicamente lo que explican es que para que haya crecimiento de la inteligencia artificial en el mundo en los próximos años, tiene que haber un aumento de la infraestructura, de toda la energía, de la energía nuclear. Entonces, allí la infraestructura va a jugar un rol importantísimo. Tiene que aumentar la inversión en infraestructura y las grandes compañías como Amazon, como Microsoft, ya se dieron cuenta de esto y están invirtiendo en infraestructura para inteligencia artificial. Y el tercer gran tema de inversión para el año 2030, según Morgan Stanley, es longevity, longevidad. Tiene que ver con los avances médicos, con todo el tema de inmunología, con todo el tema de fertilidad, con todo el tema de obesidad. Están apareciendo drogas y soluciones médicas increíbles en las áreas de fertilidad, inmunidad, inmunología.
obesidad, control de peso. Fíjense todo lo que ha pasado con las drogas que está sacando empresas como Eli Lilly, como Novo Nordisk, y se están vendiendo mucho. Entonces, allí tienen tres temas que pueden ser interesantes que los analicen para un inversor de largo plazo. Sí, Luis, en la parte de infraestructura hablan también del desarrollo de la energía nuclear. Otra de las cosas que dicen muchas veces los analistas, a veces con un poco de miopía, es que, bueno, ven un gráfico, ponen un gráfico del S&P y dicen, no, el S&P ya está bastante alto, eh, consideramos que la bolsa tiene que caer. Y yo les digo, pero dame la razón para que la bolsa caiga. Sí puede caer, obviamente. El mercado puede subir o bajar. Ahí no hay ninguna novedad. Lo que pasa es que no puedes analizar el mercado o el precio de las acciones si no lo comparas con la principal variable que le da fundamento o explicación al precio de las acciones, que son las ganancias por acción. Entonces, fíjense, la línea azul es el precio del S&P, pero cuando lo ajustas a las ganancias por acción, ven que la subida, parece acá en el año 2010, vean la subida del S&P sin considerar las ganancias, pero cuando lo ajustan a al crecimiento de las ganancias, ven que las pendientes y las curvas no se ven igual. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el problema es cuando algo sube y no aumentan las ganancias. Ahí sí tendríamos un problema. Mira, las acciones están subiendo y las ganancias de las empresas están estancadas. Ahí se crea una burbuja. Pero si la bolsa sube porque suben las ganancias esperadas o las ganancias reales de las empresas, entonces, si bien es cierto la bolsa sube, los fundamentos que explican esta subida están acompañando al mercado. Una de las cosas que pasó con la burbuja tecnológica en el año 2000, cuando el Internet, la burbuja tecnológica del 2000, fue que se desacoplaron los precios de las acciones, estaban desacopladas de los fundamentos de las acciones. Entonces, claro, ahí se creó una burbuja porque tenías un precio de algo que no valía lo que estaban pagando porque no había fundamentos atrás. Acá es un poco diferente, tienes unos precios que sí han subido, pero tienes que los fundamentos vienen acompañando porque la economía americana está creciendo y porque las ganancias de las empresas están creciendo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me preocupa que el S&P suba siempre y cuando suban también los rendimientos de las empresas y su rentabilidad. Fíjense, este es un ETF que destruyó valor durante 3 años de la señora Cathy Wood. Eh, este rally que ven acá fue la llamada burbuja pandémica. ¿Se acuerdan que esta empresa tenía dentro del ETF puras acciones? De hecho, este Zoom se está transmitiendo por una acción que llegó casi, creo que fue a 400, $500 durante la pandemia, porque todo el mundo empezó a comprar suscripciones de Zoom, porque bueno, todas las reuniones se hacían por ahí y era el canal de comunicación, la gente no podía salir de la casa por la pandemia. Y esas acciones, bueno, llegaron a valores estratosféricos y luego cayó hasta $50, como desde 500 o 400 y tanto. Bueno, muchas de estas acciones que se beneficiaron por la pandemia eran empresas de tecnología, estaban dentro de CTF y es por eso ese rally espectacular que ustedes ven entre 2020 y 2021, con retornos de 3 dígitos, casi 200% fue el rendimiento de CTF. Luego vino una gran caída del mercado, el mercado se limpió, ¿ok? Se limpió de toda esta gran caída y por supuesto en esta gran caída se destruyó mucho valor. Toda la gente que estaba invertida en este ETF, bueno, tuvo 2, 3 años con una caída impresionante del valor. Pero, ¿por qué les cuento esta historia? Porque en los mercados todos son ciclos. Así como hubo este ciclo de alza espectacular, donde la gente ganó 200%, luego hubo este ciclo de caída donde la gente perdió muchísimo dinero. Yo estoy viendo acá que se está empezando a formar. Vean cómo la línea del ETF está rompiendo esta resistencia histórica que tenía acá. Y posiblemente, señores, estamos al frente del inicio de un nuevo ciclo alcista en las empresas tecnológicas pequeñas. Esta idea se la pongo sobre la mesa, es una de las cosas que estamos analizando en Báltico para nuestros clientes, pero si esto se confirma, el que invierta ahora puede beneficiarse de un nuevo ciclo expansivo
en las empresas pequeñas y medianas y tiene que ver con eso que preguntó Andrés Lauman hace poco de las pequeñas y medianas empresas del Russell. Así que oído, mucho ojo con eso, sigan la evolución de este ETF porque ahí puede haber una gran oportunidad. Y vean este gráfico, este cuadro, mejor dicho, es muy interesante porque por allí había una pregunta que me decía que si era posible que la bolsa diera rendimientos positivos durante más de 2 años. Bueno, vean todas las etapas del mercado donde la bolsa ha dado rendimientos de mucho más de 2 años. No me voy a ir tan atrás, voy a comenzar 1991. ¿Lo ven acá? Inicio del gobierno casi de Bill Clinton. ¿Sí? Bueno, la bolsa dio 30% en el año 91, 7% en el año 92, 10% en el año 93, 1% en el 94, 37% en el año 95 de rentabilidad, 23% en el año 96, 33% otra vez en el año 97, 28% en el año 98, 21% en el año 99. ¿Qué tenemos aquí, señores? Tenemos un ciclo, un bull market de 9 años. ¿Sí lo ven? Con retornos espectaculares de 2 dígitos en la mayoría de los años. Entonces, sí ha habido ciclos de mucho más de 2 años de retornos consecutivos positivos. Luego, vamos al 2003. Fíjense acá, en el 2003 la bolsa ganó 28%, 2004 ganó 10, 2005 ganó 4, 2006 ganó 15, 2007 ganó 5. Ahí tienen 5 años consecutivos que se alinea con el promedio que les dije de 60 días, 60 meses, perdón, que dura un mercado alcista. 2009 al 2017, ¿cuántos años hay? 8 años, ¿correcto? De mercados alcistas. Del 2009 al 2021, 3 años consecutivos de mercado alcista. Entonces, juzguen ustedes si 2023 y 2024, no, ¿por qué no pueden venir acompañados de varios años más de mercado alcista? Yo, por lo menos, si las condiciones actuales no cambian de manera radical, yo creo que hay mercado alcista por lo menos 2025 y 2026. ¿Ok? Pero bueno, dependerá, por supuesto, de las condiciones del mercado. ¿Alguna pregunta? Me la pueden hacer por acá. Acá pregunta Mateo Román, buenas tardes. ¿Crees que las tecnológicas todavía serán para momento de empuje para la bolsa? La MAC 7, sí, la MAC 7 seguirán liderando, Luis, para mí son las compañías más importantes del mundo. De hecho, cuando ves la valoración, por ahí tengo un gráfico, no están tan altas como la gente cree. Hay empresas como Google que tiene un potencial enorme, sí tiene un tema legal actualmente en Estados Unidos por un tema de monopolio y que quizás la obliguen a vender al buscador de Chrome, lo cual sería bueno para los accionistas porque entraría a Google unos 25.000 millones de dólares y con eso podrían recomprar más acciones, incluso podrían pagar un dividendo extraordinario. Pero lo que les quiero decir es que las MAC 7 van a seguir liderando, quizás no suban al mismo ritmo que subieron en los últimos tiempos, pero sí van a estar también pioneras del mercado. Eh, Voy a pasar acá a la siguiente lámina, ya vamos a acelerar un poco, no quiero quitarles tanto tiempo. Esto es lo que vemos en Báltico y por qué nosotros estamos cautelosamente positivos para el año próximo. Esta lámina que está acá, préstenle mucha atención, porque son las ganancias esperadas de las empresas. Yo les he dicho que los precios de la bolsa y el valor de la bolsa y de las acciones se explica por las ganancias que tengan las empresas. Bueno, fíjense acá, el 2023 fue el crecimiento de las ganancias en ese año, fue la barra azul. Vamos a concentrarnos en Estados Unidos. Ok, 2023 no hubo crecimiento de las ganancias, pero en el 2024, que es el año actual, las ganancias están creciendo al 9%. ¿Y qué vemos para el 2025? 15% de crecimiento en las ganancias se espera. Entonces, si la bolsa ha subido como ha subido este año, con un 9% de crecimiento de las ganancias, ¿qué creen que puede pasar el año próximo si ese crecimiento de las ganancias se acelera al 15%, del 9 al 15%? Entonces, esto es lo que da fundamento a por qué la bolsa está en los niveles que está y por qué pensamos que puede haber un año muy interesante el año próximo en los mercados. Y este gráfico, que es para contrastar el anterior, porque es otra fuente,
pero me valida todo lo que dice el anterior, es el valor de la bolsa, es la línea negra que ven allí, ¿sí? Ese es el valor del mercado, del S&P 500, y la línea azul es el valor de las ganancias proyectadas. ¿Ven que la línea del precio sigue a las ganancias? ¿Mm? Cuando han caído las ganancias, por ejemplo, acá en el año 2020 cayó el valor de la bolsa. Cuando cayeron un poco las ganancias acá, cayó el valor del mercado. Pero vean que las ganancias se están acelerando y la bolsa va a seguir subiendo. Y este gráfico es una estimación de Goldman Sachs. Y esto que está acá es comparar, porque los analistas cometen el error, algunos, no digo todos, perdón, algunos analistas cometen el error de analizar el mercado solo viendo los múltiplos de ganancia o los múltiplos precio-ganancia, y dicen que un mercado está alto porque el múltiplo de ganancia está en 25, 26, y la verdad es que el PER o el Price Earning no me dice nada si no lo comparo con las ganancias esperadas de las empresas. Por eso se calcula este indicador, que es el Price Earning Growth, que compara cuánto se paga por una acción en la bolsa versus el potencial de crecimiento que tienen esas acciones. Todo lo que está por debajo de uno se está negociando a descuento. Fíjense que tienen grandes empresas de tecnología negociándose a descuento respecto a su tasa de crecimiento. ¡Wow! ¡Qué gran sorpresa! Empresas de primera línea como Taiwan Semiconductor, Nvidia. Nvidia se está negociando con un descuento del 30% en el mercado respecto a su tasa de crecimiento. Y todo lo que está entre uno y 2 está muy bien valorado por el mercado. Son niveles razonables de PEC entre uno y 2. Vean Google, para mí es una de mis preferidas para el año próximo, 1.7 veces, una empresa que crece el 21% en todas sus líneas de negocios, así que una empresa formidable. Amazon, que también tuvo ventas espectaculares por el Black Friday y por el Cyber Monday, y también es una empresa que está creciendo para el tamaño que tiene, es una empresa que está creciendo a unas tasas enormes. Netflix, así que todo esto estarían empresas bastante bien valoradas desde el punto de vista de este indicador. Bueno, ¿y qué podría estar un poco overvalue o sobrevalorado? Aquí tendríamos a Apple y a Microsoft, ¿ok? Así que desde ese punto de vista evitaría estas compañías. Si tuviera más Apple, estaría vendiendo un poquito de Apple y más bien comprando alguna de estas que está a descuento. ¿Ok? Entonces, este gráfico me parece muy interesante porque pone la discusión en contexto de si de verdad estas compañías grandes están caras como algunas personas comentan. Eh, una de las cosas interesantes también que estamos haciendo desde Báltico es que hemos identificado que hay portafolios de acciones que incluso están rindiendo mucho mejor que el S&P 500. Y una de esas fuentes es la lista Fortune 100. La Fortune 100 es una lista que se hace con una metodología muy prestigiosa de la revista Fortune. Ellos calculan cuáles son las 100 mejores empresas para trabajar en el mundo, ¿sí? Entonces sacan la lista de las 100 mejores empresas para trabajar en el mundo, las 100 mejores empresas para trabajar en Estados Unidos. Y ahí se ha hecho una comparación, que es la línea roja, cuánto suben las acciones de las mejores empresas para trabajar según Fortune, que están en esta lista, y cuánto ha subido el S&P 500. Entonces ven que hay una relación, un vínculo íntimo bastante importante entre la calidad organizacional de una empresa y la motivación de sus empleados y su productividad y el clima organizacional y el valor de sus acciones. Entonces lo que hacemos en Báltico es que tomamos esta lista de 100 empresas, porque es bastante complejo invertir en 100 compañías a la vez, y hacemos una selección y un análisis riguroso para poder sacar de esas 100 las mejores 15 o las mejores 20 y poder armar también portafolios basados en el Fortune 100 que probablemente puedan elevar incluso los rendimientos que el S&P y tener retornos por encima del principal índice de mercado, que ya de por sí es un índice maravilloso. José Roja pregunta, ¿qué es las MAC 7? Las MAC 7 son las llamadas Magníficas 7. Son las 7 mejores empresas de tecnología de los Estados Unidos, empresas donde están Apple, Amazon, Google, Microsoft, Nvidia, Tesla y Meta.
que era la antigua Facebook. Entonces se les llama así como las Magníficas Siete. Eh, Así que bueno, esto está interesante. Los que quieran armar un portafolio de crecimiento para el año próximo, basado en la Fortune 100, luego podemos conversar y estamos tratando de sacar, ya está por salir la lista para este año. Y otra fuente también interesante de ideas de inversión son las principales marcas, las marcas más valiosas del planeta. Esto es una gente que se llama Franci, que tiene una metodología muy rigurosa para sacar cuáles son las marcas globales más valiosas del planeta y saca una lista todos los años de las 100 marcas globales más valiosas. Entonces lo que hacemos también en Báltico es que tomamos esa lista y sacamos una muestra de las 15 mejores marcas globales para crecimiento. Y fíjense que esto lo hacemos porque básicamente hemos también estudiado que el portafolio de marcas globales, ese gráfico está, por ejemplo, la línea amarilla, es cuánto hubiese subido si usted hubiese invertido en el año 2006, por ejemplo, en ese portafolio de marcas globales, su dinero hubiese crecido al corte de este gráfico en el 2022, 357%. Así que ese rendimiento también ha estado por encima del rendimiento genial que ofrece el S&P en el mismo periodo, que es del 245%. Entonces, aquellos que buscan un crecimiento un poco más agresivo, incluso que el mismo S&P, podemos revisar estas ideas, la Fortune 100, las principales marcas globales más valiosas del mundo por la gente de Brancy y de Kantar, porque hay empresas allí muy interesantes que su desempeño incluso supera a las empresas tradicionales. Al principio de la charla le decía que está probado que históricamente, si usted quiere proteger su dinero de la inflación, del dólar, las acciones han sido la mejor herramienta para hacer crecer un capital a largo plazo y protegerse de la inflación. Vean que si usted ve la línea amarilla, este es el crecimiento de las acciones en Estados Unidos desde los años 70. Vean este crecimiento, pero parece espectacular porque ustedes ven acá 6.540%. Pero a estos crecimientos nominales hay que tomar en cuenta la inflación. Y cuando lo ajustamos por inflación, queda la línea azul. Y vean que a pesar de cuando yo le descuento toda la inflación, las acciones, ¿sí? Han dado retornos reales equivalentes al 600% desde la fecha de este gráfico. Quiere decir que en términos reales, no en términos nominales, en términos nominales tu dinero creció el 6.540%, pero en términos reales, cuando descontamos la inflación por poder adquisitivo, poder de compra, igualmente las acciones siguen ofreciendo retornos muy por encima de la tasa de inflación. Bruno pregunta, ¿cómo ves a China? Mira, China está complicada. China, yo la volví a poner en observación. En algún momento pensé que con los estímulos monetarios China iba a volar, pero a China todo el tema de la elección de Trump la frenó. Entonces yo prefiero a China tenerlo neutral y esperar cómo se desenvuelve el tema comercial con China y estoy neutral con China por ahora, neutral con los emergentes. Prefiero concentrarme en Estados Unidos. Europa también está estancada, Jairo. Europa no hay crecimiento, pero los precios están llegando a niveles interesantes. De hecho, yo compré un poco de acciones de Hermes, de Louis Vuitton, compré un poco de acciones de BMW, porque hay precios bajos, la misma, am, ¿cómo se llama? La mayorista de licores. Diageo. Hay buenos precios en algunas acciones europeas, pero recuérdate que también eh, los europeos también exportan a Estados Unidos y yo no sé al final cómo va a quedar el tema comercial de las importaciones de Estados Unidos. Puede ser que eso frene o reduzca las exportaciones de Europa a Estados Unidos y yo prefiero concentrarme en marcas americanas, 100% USA y empresas pequeñas de Estados Unidos, creo que les va a ir mejor. Pero ya hay algunas acciones europeas que están a muy, muy buenos precios. Bruno dice, en Argentina esos 600% más la inflación del peso en los últimos años sería hermoso. Claro, imagínate un instrumento que le gane a la inflación argentina, que Argentina hasta el año 2023 fue la campeona en inflación.
Y es interesante porque yo llegué a Argentina hace 8 años. Los que no me conocen también, yo soy consultor financiero de inversión venezolano, radicado en Buenos Aires del año 2016. Tengo 28 años de experiencia en todo lo que es banca privada, banca de inversión y administración profesional de inversiones. Y desde que yo llegué a Argentina, yo recuerdo que todos los años, cuando sacan el ranking de las monedas más devaluadas del año en el mundo, siempre estaba Argentina y Venezuela. Entre las monedas más de Argentina, Venezuela, Turquía y Egipto. Siempre eran las monedas más devaluadas del mundo. Y por primera vez en 8 años, que Argentina no está en el ranking de las monedas más depreciadas del año. Y sorprendentemente está en el ranking de las monedas de mejor desempeño en el año 2024. Entonces, se evitó el iceberg. Argentina era como el Titanic. La economía argentina iba como el Titanic a mayor velocidad directo al iceberg y se evitó el iceberg. No se han resuelto todos los problemas, falta un mundo de cosas por hacer, pero creo que se evitó el choque con el iceberg. Román, ¿algún ETF que sigue a la Fortune? Específicamente igual no lo hay todavía, que yo sepa, Omar. ¿Ok? Por eso nosotros hacemos un muestreo y sacamos las mejores. Bruno, ¿qué porcentaje de tu cartera invertirías en Argentina viendo que aún es standalone? ¿Invertirías en el ETF del país o algún equity en particular? Sí, como latinoamericano y como residente en Argentina, tengo Argentina en el radar. Si no viviera en Argentina, pero fuese inversor latinoamericano, también la tendría en el radar. Yo creo que Argentina puede ser un 2-3% de una cartera global hoy. Si pasa de standalone a mercado emergente, Argentina va a seguir subiendo. Pero me gusta más que comprar todo Argentina, comprar algunos sectores en Argentina que están capitalizando más el crecimiento que va a venir el año próximo. Me gusta Vista Oil, me gusta Energy, me gusta petróleo, me gusta minería y me gusta gas. Entonces, si tuviese que invertir en Argentina, me concentraría en esos sectores específicamente, Bruno. Bueno, continúo acá. Señores, todo pasa por la disciplina que ustedes tengan como asesores y como inversionistas. Recomiéndenle siempre a sus clientes mantener sus inversiones a largo plazo. El largo plazo es lo que brinda la rentabilidad y el éxito en las inversiones. Y este gráfico lo explica muy bien. Si usted invierte hoy en la bolsa una cantidad X de dinero para vender mañana todas las acciones, si usted compra hoy 10.000 dólares en acciones en la bolsa y las vende mañana, la probabilidad de que tenga rendimiento positivo son del 54%. Y la probabilidad de que tenga rendimientos negativos y mañana la bolsa baje son del 46%. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a muy corto plazo el mercado es aleatorio. O sea, prácticamente una moneda, caro sello. Si yo compro hoy para vender mañana, la probabilidad que gane o pierda dinero es casi 50-50. Ahora, si yo invierto hoy en la bolsa, hago un portafolio para mis clientes o para mí y lo hago con un horizonte de un año, fíjense esta línea que está acá, la gente que gana dinero es del 75% de las personas ganan dinero a un año plazo. Por eso que yo siempre le digo, el éxito en inversiones pasa, uno, por usar un dinero que no necesite, porque uno pierde dinero es cuando invierte dinero comprometido y luego tienes que vender en condiciones adversas. Inviertan siempre dinero que ustedes no necesiten e inviértanlo a mediano y largo plazo. Si usted cumple esas dos premisas básicas de inversión, a usted le va a ir bien. Y si tiene un buen asesor y una buena estrategia, le va a ir mejor aún. Pero creo que esas dos cosas son las más importantes. Dinero que no necesita a corto plazo y que no esté comprometido y que yo pueda dejarlo madurar las inversiones. Bueno, el que invierte en los mercados, en la bolsa, en el S&P 500 a 3 años, 3 años no es largo plazo. En inversiones, 3 años es como el comienzo del mediano plazo. Vean que solamente el 16% de probabilidad de las personas podrían perder dinero o tener rendimientos negativos. Vean que el 84% le va bien a un plazo de 3 años. Y este gráfico básicamente lo que explica es que mientras usted invierte más a largo plazo, usted le va a ir mejor en el mercado. A 5 años, que es un horizonte lindo para uno invertir a 5 años, vean, voy con el 90% de las probabilidades de éxito.
¿sí? Y solamente un 10% de que me vaya mal. Entonces, gráficamente, con esto explico que ustedes traten siempre de tener un horizonte de inversión, mientras más largo, mejor, porque usted deja madurar sus inversiones y deja que sus inversiones trabajen y brinden los retornos esperados. Ya vamos a terminar. Esta lámina que está acá es una lámina de Merrill Lynch, que básicamente yo soy de los que creen que además del buen trabajo del largo plazo, de usar dinero que no necesito, una de las claves también del éxito en inversiones, más que el market timing, es el asset allocation. Es que yo haga un buen balance, una buena diversificación de mi portafolio. Y esto un poco para ya los inversores que tienen algunas carteras, lo que les he traído acá es qué piensa Merrill Lynch en cuanto a cuáles son los sectores que hay que estar invertidos. Y los sectores en que hay que estar invertidos son los que tienen el punto verde. Si hablamos de acciones, los sectores para invertir, según Merrill Lynch, debería ser utilities, que es infraestructura, financieras, healthcare y consumo discrecional. Consumo discrecional es Nike, Starbucks, estas empresas que no es consumo defensivo, sino es consumo discrecional. Entonces, empresas de marcas de lujo, etcétera. Entonces, fíjense que ellos favorecerían la inversión en acciones de este tipo de compañías. Y si hablamos, por ejemplo, de las clases de acciones, ellos favorecen las compañías large cap de gran capitalización, tanto value como growth, aquí las líneas verdes, y lo que consultó Andrés Lauman, que son las pequeñas empresas también. Y en cuanto a bonos, recomiendan los bonos del gobierno, que es la línea verde, y los mortgage, que son las hipotecas. Entonces, estas líneas verdes simbolizan cuáles son los sectores donde hay que estar más invertido, tanto en acciones como en bonos, según Merrill. Yo veo también gran oportunidad para la renta fija. Yo he basado esta charla básicamente en acciones, pero hay mucha gente conservadora, hay gente que no le gusta tanto exposición a la variabilidad de la bolsa. Y yo estoy viendo muy buena oportunidad el año próximo en los bonos. Con los bonos se puede ganar 2 dígitos el año próximo, con un riesgo mucho menor que las acciones. Entonces, fíjense cómo, vean acá la inflación, que es este cuadro que está acá. Esta es la inflación en Estados Unidos, vean cómo ha venido cayendo. Entonces la inflación que vamos a tener es esta línea que está acá y vean los retornos que podemos tener en la renta fija de acuerdo al tipo de renta fija. Entonces, en la renta fija yo me puedo ganar, por ejemplo, un 6, un 7% vía cupón, pero además de eso, si bajan las tasas de interés el año próximo, como se espera que van a bajar al menos 2 o 3 veces, el valor de los bonos, de la cartera de bonos van a subir. Entonces usted puede tener una doble ganancia con los bonos el año próximo. Tendría los cupones de interés que le representaría una renta o un ingreso regular o periódico, pero además sus bonos pueden subir un 10% de valor tranquilamente. Entonces hay gente que dice que ahora lo sensato es reducir un poco la cantidad de acciones en los portafolios y sumar bonos, porque de una manera equilibra y balancea mejor los portafolios, le quita un poco de volatilidad y riesgo a las carteras, pero los bonos tienen un potencial también enorme el año próximo, entonces tendría crecimiento de una cartera mixta por el lado de las acciones, por el equity, y tendría también renta y crecimiento por el lado de la renta fija. Entonces tomen en cuenta, convérsenlo con sus asesores, pero hay que considerar también el tema de los bonos, que pueden tener un año muy bueno en 2025. Luis pregunta por acá, Román, ¿sigues con la idea de mantener un 5% en Bitcoin? Sí, yo creo que un inversor agresivo puede tener 5% en Bitcoin, uno moderado puede tener el 3% y uno conservador puede tener el 2,5% o 2%. Y Bruno pregunta, ¿dirías que de invertir con una mirada como si fuese un seguro de pensión? No tampoco, no. Yo creo que la bolsa no hay que verlo tampoco como la pensión a 30 años. Creo que es un tema un poco más dinámico, pero sí yo no invertiría en la bolsa si yo pienso sacar el dinero en plazos de menos de un año. Yo trataría siempre de mantenerme entre 1 a 10 años en mis inversiones,
porque creo que allí entre 1 y 10 años, cuando hablamos de inversiones directamente en la bolsa, eh, allí y más hacia, por supuesto, hacia plazos más longevos, ahí están los mejores retornos. Señores, llévense esta idea central. No pierdan de vista los bonos en el año próximo. A las acciones le puede ir bien el año próximo, pero también los bonos pueden ser una herramienta excelente para diversificar un poco el riesgo de las acciones sin renunciar a rendimientos, ¿ok? En 2025. Entonces, bueno, y acá un poco para cerrar, esta lámina que está acá, cuando me preguntan por Bitcoin, esto es un estudio de qué hubiese pasado con una cartera de inversión tradicional. La cartera de inversión tradicionales son 60% acciones, 40% bonos. Miren, les cuento para hacer algo jocoso. Cuando los asesores financieros no quieren trabajar mucho, agarran y se van por el modelo fácil de cartera, que es 60-40. Le compran 60% acciones y 40% bonos a sus clientes, porque históricamente en los últimos 100 años ese portafolio ha dado 7-8% y no lleva mucho trabajo. Entonces, lo que han hecho es, bueno, ¿qué hubiese pasado con una persona con un portafolio tradicional, 60 acciones, 40 bonos, si hubiese comprado aunque sea un poquito de Bitcoin dentro de las carteras? Y aquí tienen tres escenarios. El portafolio tradicional, que es el amarillo, sin Bitcoin, es esta última línea que está acá. Dígame si por favor la están viendo. Estamos en el año 2014. Si usted en el año 2014, vamos a meterle un poco de ojo a este gráfico. Si usted en el año 2014 compraba $100.000 y ponía 60-40, 60% en el S&P y 40% en bonos, usted se hubiese ganado 71%. ¿Lo ven acá? Que esta línea amarilla al 2024. No hay magia en eso. Eso es lo que haría cualquier cliente promedio y cualquier inversor promedio y cualquier asesor promedio. Pero si usted sumó que sea 1% de Bitcoin en ese portafolio tradicional, es decir, 99% acciones y bonos y 1% en Bitcoin, su rendimiento acumulado subió del 71 al 86%, con solo 1%, prácticamente un riesgo muy, muy atomizado, muy acotado, ¿sí? Pero si usted, en vez de poner uno, puso el 2,5, es decir, 97,5% en acciones y bonos, perdón, y 2,5% en Bitcoin, vean cómo sus retornos subieron al 111%. Y si puso el 5%, que es mi tope, que es lo que me consulta Luis, su retorno, vean que subió al 157%, que es el amarillo claro. Fíjense, del 71 tradicional al 157, casi el doble. Entonces, moraleja, se podía haber elevado al doble la rentabilidad de un portafolio tradicional solo con poner 5% en Bitcoin y mantener el 95% en acciones y bonos. Es decir, es como ponerle una sobremarcha al portafolio, como ponerle ese condimento adicional, ese picantico adicional para que el portafolio tenga un performance por encima de los promedios del mercado. Un poquito de Bitcoin yo creo que va a ir muy bien en los próximos años y cada quien se para en un porcentaje que se sienta cómodo, pero estadísticamente está comprobado que sí, que era una opción y puede seguirlo siendo, ¿ok? Pero yo ese límite de 5% no lo superaría en ningún momento. Me despido con esta frase que a Báltico le gusta mucho y es del señor Warren Buffett. Eh, y así vemos nosotros los mercados. Los mercados son una máquina de transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Señores, tengan paciencia con sus inversiones. Las inversiones no son un casino, es un jardín que tú siembras una semilla, comienzas a regarla, vas creciendo poco a poco, el jardín florece, las flores aparecen, van creciendo las plantas. Así que tengan la paciencia requerida, asesoren bien a sus clientes en cuanto a los horizontes de inversión, tengan carteras
de activos de calidad, bien diversificada, y estoy seguro que les va a ir muy bien tanto como asesores, como clientes, y el año que viene va a ser un año muy retador, sí va a ser un año más dinámico por el estilo de Trump, que es a diferencia de Biden, era un señor dejar hacer, dejar pasar. Era raro que Biden saliera con una noticia, un titular que moviera los mercados. Muy diferente va a ser con Trump, va a ser un mercado más dinámico, pero va a ser un buen mercado y creo que hay muchas oportunidades el año próximo. Asesórense bien y en Báltico quedamos a la orden para ayudarlos a cumplir sus metas financieras. Si, gracias Jaime, gracias Marcelo. Si hay alguna pregunta final, acá por favor las podemos responder antes de cerrar la charla. Eh, Gerardo Pérez Nessi pregunta, ¿es mejor esperar a enero o comenzar a buscar los bonos desde ya? Yo hubiese comenzado ayer, Gerardo, a buscar los bonos, porque viene la reunión de la Reserva Federal de diciembre y van a bajar las tasas de interés nuevamente el 0,25%. Así que después de esa rebaja de interés, los precios de los bonos van a volver a aumentar. De hecho, ya lo están haciendo, anticipándose a eso. Yo creo que todavía no está descontado del todo. Así que mientras más rápido entren en el mercado de bonos, creo que van a obtener mejores precios en esos papeles. Gracias Marcelo, gracias Jaime, gracias Jairo, gracias a todos, gracias Bruno, gracias Luis, Roberto, Tagarelli, gracias Roberto por acompañarnos, Gustavo Casanova, José Rojas pregunta, ¿por qué Bitcoin? ¿Te refieres al ETF de cripto? Sí, yo soy de los que recomiendan invertir si va a invertir en Bitcoin, hágalo bien, hágalo a través de un ETF regulado en bolsa, lo puede comprar con su broker, lo va a tener en su misma cuenta con sus acciones, con sus bonos. Hay ETF de firmas de primera línea como BlackRock, está el ETF de Bitcoin de Fidelity, BlackRock, que son muy seguros, muy sólidos desde el punto de vista del armado. Así que yo creo que es el mejor vehículo para invertir en Bitcoin, son los ETF, definitivamente. Gracias Andrés, gracias Marcelo también, gracias Renzo. Les mando un fuerte abrazo y bueno, quedamos a la orden. Los que no me siguen en las redes, por acá les dejo mis redes @Gutiérrez Rom en Twitter y Román Piso Gutiérrez en Instagram. Y desde Báltico les mandamos un fuerte abrazo y feliz Navidad, que tengan un excelente diciembre. Ya esta es la última charla por este año, así que éxito. Gracias, hasta luego.